a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amados hermanos, en nuestra cultura por lo general se ha honrado a la madre de una manera ostentosa, pomposa y con mucho énfasis. Pero cuando llega el padre, por causa de la cultura que tenemos nosotros, muchas veces el día del padre ha quedado opacado, no ha quedado destacado como debería ser. Pero eso tiene un porqué. Venimos de una cultura donde el padre normalmente no ha ocupado su rol de padre, de gobernador, de sacerdote de su casa. Y por causa de nuestra cultura, no una cultura asentada sobre principios y valores, y por haberse olvidado los principios y los valores, es que ha sucedido de que los padres en nuestras sociedades hispanoamericanas, en nuestros países de habla hispana, muchas veces ha sido opacado. Entonces, pero nosotros queremos cambiar esta situación porque creemos, la palabra de Dios nos dice que el padre es el sacerdote del hogar y que debe ser realmente dignificado, honrado, como debe ser. Los padres para los hijos deben ser, como acá en esta canción que hemos visto, el ejemplo en todo, porque ellos quieren copiarnos, porque ellos quieren ser como nosotros, y ellos, querido papá, te van a ver como un héroe, como un, vamos a decir, como un modelo, como su mejor amigo. Entonces, ¿qué deben saber los hijos de sus padres? Primero que nada, ¿qué deben saber los padres? Y la primera pregunta obligada, ¿quiénes son las primeras personas que conocemos nosotros? Las primeras personas que conocemos son nuestros padres. Y entonces, si un día nosotros también queremos ser honrados, debemos honrar a nuestros padres, queridos hermanos. ¿Cómo esperaremos el amor y el respeto de otros si nosotros no honramos a nuestros padres? Entonces, quiero decirle algo importante que usted lo agarre en esta noche: la religión que no empieza en su casa, no empieza, simplemente. No hay tal religión, es vana, no existe. Usted puede decir que es cristiano, pero si en su casa su padre o el padre no es honrado, entonces no hay religión que valga. El hogar y la familia es el núcleo de la sociedad, siempre lo he dicho, y ocupa el primer lugar. Y es de carácter primordial, queridos hermanos, que nosotros honremos a nuestros padres. ¿Pero qué? De honrarlos a la manera de Dios. Yo creo que esto es fundamental. Y la manera de Dios nos muestra Éxodo capítulo 22, que jamás debemos dejar de entender este pasaje, que muchas veces lo hemos leído, pero no ha sido entendido, no ha sido practicado. No debemos entonces olvidar también, amados hermanos, que hay un concertado levantamiento en contra de la familia, un concertado, vamos a decir, ataque contra los valores familiares. Y entonces, amados hermanos, tenemos que tomar en cuenta este mandamiento que tiene que ser levantado en la iglesia. Hay mucha negligencia y nosotros podemos verlo a todo nivel, a través de las películas, a través de la música. Realmente, si nosotros queremos recordarnos en qué tiempo, a través de las películas o a través de los tiempos, verdaderamente se honraban a los padres, ¿sabe dónde tenemos que volver? Tenemos que volver 50 años atrás, cuando acá en Santa Cruz todavía habían familias donde los hijos no salían sin decir: deme su bendición, papi, bendígame. O debemos volver como en la cultura anglosajona, cuando llegaron los peregrinos, las primeras familias que jamás renunciaron a sus principios, que jamás renunciaron, vamos a decir, a todos los valores que ellos tenían, éticos, morales, espirituales, y que anduvieron unidas. La familia siempre, a pesar de las circunstancias. Pero ¿sabe qué? Amados hermanos, realmente hoy es muy triste
ver cómo los valores familiares realmente son menospreciados. No hay, a ver, si yo le hago ese desafío, a ver, recuérdese una película reciente donde se haya dignificado la familia o el valor de lo que debería ser un padre. Usted no se va a recordar. Yo lo que me viene a la mente son 30, 40 años atrás, donde aquellas series, Amo a Lucy, La Casa de la Pradera, La Familia Ingalls, ahí realmente eran películas que rescataban el valor de la familia, el valor del padre, de la madre. Pero hermano, hoy en día no es así, y vemos una serie de, vamos a decir, de películas que realmente dan por el suelo, llevan al suelo el rol y el nivel de la familia. Amados hermanos, es triste ver también, por ejemplo, en esa última película que ganó el Oscar, donde vemos una triste escena, porque la pasaron en los trailers de todos los canales internacionales, donde una hija reprende a su padre, lo maltrata, habla mal de él, le dice que es un inadecuado, le dice que es una persona que no se pone a la altura de los cambios de los tiempos, y termina reteándola a la hija al padre, y la hija de poco tiempo se ve que en otra escena un poco más adelante muestran a la hija que casi delante del padre tiene una relación con una persona que recién conoció, deshonrando la figura del padre. Esa es la película que ha ganado el Oscar. No se la recomiendo ni la vea, hermano. Es una basura realmente. Yo quiero decirle que así estamos viviendo. Así está el mundo. Cada día vamos dándonos cuenta de que se ha levantado y se ridiculizan los conceptos de cortesía, se ridiculizan los conceptos de pureza, de respeto, de consideración, de sujeción, de honradez, hermano, de veracidad, de integridad, a través de todos estos programas, la televisión y En Estados Unidos, en la época de los 60, se les dijo a los jóvenes que no deberían confiar en nadie más que tenga 30 años. Imagínense. No deberían confiar. Esta generación es la que actualmente gobierna este país, que tanta influencia ejerce sobre nosotros. En este tiempo, hermano amado, esta semilla de rebelión fue sembrada en esa época. No confíen en sus padres, no obedezcan a sus padres, no honren a sus padres. Esa era la consigna. Empezar al amor libre, la marihuana, it's my life, me voy, y mucho de eso se copió por estos lados también. Hermano, acá el padre, la figura del padre en nuestra sociedad, en nuestra cultura, ha sido devaluada también, porque el padre no ha ocupado su rol, como decía a un inicio, y el padre más bien andaba por las calles perdidas de la infidelidad, y llegando a su casa teniendo vidas dobles, y por eso esa figura de padre es la que nosotros como iglesia, queridos hermanos, tenemos que cambiar. Y es por eso que en esta iglesia, en nuestra iglesia, Iglesia Cristiana de la Familia, vamos a rescatar el valor de la imagen del Padre y vamos a colocarla en el lugar que se merece, porque Él es el representante de Cristo en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Él es el gobernador de una casa. El padre es el sacerdote de una casa, hermano. Y tenemos que entenderlo así, porque usted va a ver las consecuencias. Termino diciendo de estas películas, es que presentan a los niños muchas veces, vea usted las películas modernas, como súper inteligentes, tanto que al lado de sus padres, los padres quedan como tontos, estúpidos, porque no saben manejar un iPod o un iPhone o no tienen una cuenta de Facebook. Hermano, es algo terrible lo que está pasando. Tenemos que tener cuidado con nosotros como padres, de fiscalizar qué ven nuestros hijos. Estos son, amados hermanos, lo que vemos en todas las películas, los programas que son clasificados y los que son restringidos. Ya se puede imaginar usted cómo es, cómo será. Amados hermanos,
Éxodo 22:11, por eso es un verso fundamental. Y tenemos que entender que cuando la palabra de Dios nos habla, hermanos, en los 10 mandamientos, empieza con una serie de mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tu fuerza. Y sigue y continúa hablando de mandamientos que son verticales, del cielo a la tierra. Son mandamientos verticales que tenemos que obedecer. Pero a partir del 5.º mandamiento, donde la palabra de Dios y los 10 mandamientos nos muestran, nos hablan de mandamientos que son horizontales. Son entre nuestro vecino, entre nuestros padres, entre nuestro prójimo. Y ahí dice, yo soy tu Dios, dice, y no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos. Pero a partir del 5.º mandamiento dice claramente, amado hermano, nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Empieza diciendo y después continúa, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pone, hermano? ¿Por qué pone en el primer lugar de todos los mandamientos horizontales? ¿Por qué pone honra a tu padre? ¿Por qué? Porque, amados hermanos, quiero que entienda bien en esta noche de que nuestra sociedad descansa en este mandamiento, en honrar al padre y a la madre, que es el primer mandamiento además que tiene promesa. Y Dios nos dice claramente por qué debemos honrarle: para que tus días, ¿qué dice?, sean alargados. Hay una razón importante que nos muestra la palabra, queridos hermanos, para que tus días sean alargados. Una sociedad que puede perdurar cuando los padres reciben o no reciben honra. Yo creo que no puede perdurar. Una sociedad no puede perdurar si los padres no reciben honra. Por eso, antes que Dios dijera, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, dijo, honra a padre y a madre. Amados hermanos, ¿cómo Dios dice que debemos dar honor a nuestros padres? Esta es otra pregunta. ¿Cómo Dios nos instruye en la palabra que debemos honrar a nuestros padres? Voy a dejarle 3 pensamientos, 3 puntos importantes para que usted en esta noche los pueda internalizar en su corazón. El primero, a usted joven, a usted que tiene a su padre, obedézcale. Colosenses capítulo 3 versículo 11 dice: hijos, obedeced a vuestros padres porque esto agrada a Dios. Diga conmigo, agrada a Dios. Mire usted, está diciendo que esto agrada a Dios, porque hay una primordial diferencia entre el hijo que agrada a Dios y el hijo que no agrada a Dios. Amados hermanos, Moody, que es un hombre, que fue un hombre piadoso, un hombre de los más sabios en nuestro continente, prácticamente es como decir el Billy Graham de esta época. Realmente en los años 60 él dijo algo impresionante. ¿Sabe qué dijo? Él dijo: he cumplido 60 años y una cosa he aprendido, si es que algo he aprendido. ¿Sabe qué dijo? Ningún hombre o mujer que deshonre a sus padres jamás prosperará. Ningún hombre que deshonre a su padre jamás prosperará. Entonces, jovencito, jovencita, hermano, ciertamente Dios te juzgará si es que ustedes dejan de honrar a sus padres. Y Dios considera el deshonrar a los padres como uno de los más viles pecados que la palabra de Dios nos puede nombrar. ¿Cómo? Como uno de los más viles pecados. Yo se lo voy a demostrar. Vamos a ir ahí a la palabra en Romanos capítulo 1. Búsquelo. Hay una lista de pecados descritos ahí
Pero vámonos al verso, antes al verso 28, que dice así: y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Entonces Dios describe ahí en el versículo ya 29, dice: y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. ¿Y qué más dice? Desobedientes, ¿a quién? A los padres. Ahí está. Mire al nivel que pone la palabra de Dios: la desobediencia, la deshonra, la rebeldía hacia los padres. Los que practican tales cosas, dice el versículo 30, y aquí ya la remata, fíjese, son dignos de muerte. Son dignos de muerte. Muchos hijos no han prosperado en su vida, y Dios ha tenido quizás hasta misericordia porque no conocían la palabra. Pero un hijo que conoce la palabra jamás debe deshonrar a sus padres, jamás. Amados hermanos, Dios dice que el que desobedece a sus padres es digno de muerte. Y Dios dice que es una señal también de los últimos tiempos, que cuando se desobedecen a los padres es una señal de los últimos tiempos. Es una señal que la civilización está entrando en decadencia y estamos pronto a llegar a los tiempos que ya la Biblia nos viene anunciando como señales de la apostasía, como señales de la desobediencia de los padres a los hijos. Vamos a buscar 2 de Timoteo capítulo 3. Usted verá que aquí la palabra de Dios describe la época que estamos viviendo de tiempos peligrosos. Y dice así, leamos desde el versículo 1, dice: también debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Pero fíjese, después de blasfemos dice: desobedientes a los hijos, desobedientes a los padres. Y ahí, hermanos, entonces nos está dando la pauta de que estamos viviendo en tiempos peligrosos, porque esto lo vemos todos los días: la desobediencia, la deshonra a los padres. Estábamos mirando un simple cuadro de una familia normal ahora, un cuadro de una familia normal, entre paréntesis. Amados hermanos, es terrible, pero por eso es que el desobedecer a los padres es como, yo quiero decirle, es como invitar a que Dios nos juzgue. Cuando un hijo desobedece a su padre es como invitar a Dios a que juzgue su vida. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la Biblia. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 2 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Amados hermanos, cuando Dios dio los otros mandamientos estaba advirtiendo, pero cuando nos da este mandamiento nos está anunciando de que va a haber una promesa para que te vaya bien, dice. Nos dio una promesa. Cuando un hijo o una hija pretende obedecer a sus padres, ¿sabe qué es lo que aprende? Aprende carácter. Aprende carácter. Y cuando aprende carácter, empieza a desarrollar un sentido de bienestar que abarca todo su ser. Y ese hijo empieza a ser bendecido en todo. Ese hijo, por más lejos que está, se le abren las puertas.
Ese hijo que honra a su padre, realmente hay algo sobrenatural que Dios hace, porque Dios se goza cuando ve un hijo que es sujeto a su padre. Es ahí cuando Él dijo: mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Es lo que dice cuando hay un hijo que se sujeta, como Jesucristo, que fue nuestro modelo, se sujetó para ir a la muerte, y la muerte de cruz, no estimando en ser igual que Dios como cosa que aferrarse. Se despojó de lo sumo, dice, y tomó la forma de siervo. Y en la forma de siervo se humilló a lo sumo. Amados hermanos, por eso Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, dice la palabra del Señor, toda rodilla se doble, de los que están en el cielo, en la tierra, y confiesen que Jesús es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, cuando usted obedece, cuando su hijo obedece, hay algo glorioso que ocurre. Dios lo levanta, Dios lo bendice. Eso es carácter. Viene un bienestar. Por eso es que nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos, y tal vez ponerle un cartelito ahí en su cuarto: advertencia, el de obedecer a los padres es peligroso. Estoy diciendo no más, pero ¿sabe qué? Es eso. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermano? ¿Qué si mis padres me ordenan hacer cosas que no son buenas? Tu padre nunca te va a ordenar hacer cosas que no son buenas. Si es un hombre que ha crecido en los principios de la palabra de Dios. Y por ahí si te pide que vos hagas una cosa mala, llevarte a un burdel, porque eso era antes muy común. El padre llevaba, por eso esta sociedad se degradó tanto, por eso la imagen del padre se degradó tanto. El padre a veces llevaba a su propio hijo primogénito a un burdel para que pierda la virginidad y para que se haga hombre, según su concepto. Cuán equivocado que estábamos, cuando ese padre lo que tenía que hacer es proteger a su hijo, proteger su virginidad, proteger su pureza, proteger para impartir una bendición de identidad, de destino, sin consecuencia, como muchos quizás hemos tenido por no haber conocido a Dios ni los principios de Dios cuando éramos niños, por ejemplo. Amados hermanos, quiero decirle que Dios está buscando y está levantando una generación de padres que se agarren de la palabra y que ellos enseñen a sus hijos estos principios, para que a ellos les vaya bien, para que a ellos no caiga juicio sobre ellos, para que ellos sean bendecidos, amados hermanos. Entonces, lo que se siembra se cosecha. A nuestros ancianos, pero además usted debe cuidar de sus padres si son ancianos. Hay muchos padres que son abandonados por sus propios hijos. ¿Será que esto es agradable delante de Dios? No es agradable delante de Dios, amado. Tenemos que cuidar de ellos porque ellos nos cuidaron cuando éramos niños. Los padres ancianos que muchas veces son olvidados por sus hijos y que tienen